Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por permitirme este día de estar delante de tu presencia para alabar, para glorificar y testificar de tu palabra en este día. Gracias por la salud. Gracias porque me permites estar delante de aquellos que escucharán tu palabra bendita, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy aquí, Padre, por la gracia y por la voluntad tuya, Señor, llevando el mensaje a las almas que necesitan escuchar, Señor, una palabra de aliento para sus espíritus, para sus almas y para sus vidas personales. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la honra. Te doy la alabanza en este día tan especial que me permites estar delante de tu bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así en Gálatas, capítulo santo. El capítulo 5 de Gálatas 16 al 26, que dice de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a hablar de un tema bien delicado que muchas veces no les gusta tocar a los líderes. Tal vez porque ellos están practicando esas cosas o por miedo que las personas se vayan de sus locales, de sus reuniones donde ellos se congregan. Muchas veces no tocan estos temas porque a veces tienen miedo que la gente se vaya de los lugares o ellos mismos están viviendo una doble vida delante de Dios y son descubiertos a través de la palabra bendita que dice Gálatas capítulo 5 16, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es andar bajo el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, que dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando nosotros los llenamos de esa palabra de Dios, no hay cabida para el pecado. Porque cuando el pecado llega a nuestras vidas, entonces la palabra de Dios brota en nuestra mente y en nuestro corazón para poder reprender toda acechanza de la carne, que son nuestros pensamientos y nuestros deseos. Por eso dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay batallas espirituales en nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios a través de la alabanza, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica, a través de vigilias, hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne te dice, estás cansado, vete a dormir. Y el espíritu te dice, busca mi presencia, llénate de mí. Hay una lucha constante en lo que es lo espiritual
y en lo que es lo carnal, lo humano. Porque si nosotros le hacemos caso a la carne, los debilitamos, terminamos mal delante de la presencia de Dios. Pero si nosotros escuchamos al Espíritu Santo, que dice, busca mi presencia y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y yo moro en ti. Y tú eres un vaso que yo voy a ocupar para honra mía. Así habla el Espíritu Santo. Y la carne empieza a acusarte. La carne empieza a decirte, tienes sueño. Hoy trabajaste demasiado. Vete a descansar a la casa. Así habla la carne. La carne te dice, ¿para qué te consagras? Si nadie te toma en cuenta en este lugar, o nadie va a ver lo que Dios te da a ti. Así habla la carne también muchas veces en nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que sujetar nuestra carne a la potestad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual delante de la presencia del Dios eterno. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí está bien clarita la palabra de Dios. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley habla aquí la palabra de Dios? Porque si estáis llenos del Espíritu Santo de Dios, no estás bajo la ley del pecado de la carne que te desanima. Estás bajo la ley del Espíritu Santo, el cual te llena cada día de la presencia de Dios. Cuando buscamos esa presencia de Dios, cuando nos sujetamos delante de la presencia de Dios, cuando le decimos a Dios, sujeta esta carne a tu espíritu, es ahí donde nosotros recibimos la libertad del Espíritu Santo y la enseñanza. Bendito Dios, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, de la carne, de la desobediencia que la carne trae a nuestras vidas. Si nosotros somos guiados por la carne, vamos a terminar mal delante de la presencia de Dios. Pero si somos guiados a través del Espíritu Santo, Dios va a usar nuestras vidas con los dones de profecía, con los dones de lengua, con los dones de las visiones y las revelaciones, con los dones que habla en Colosenses, bendito sea, y Tesalonicense, cuando dice que nosotros busquemos a Dios y que de Dios es dar los privilegios. No son de las congregaciones, no son de los hombres, es de Dios. Es Dios que nos llena de esos ministerios, de esos dones, de esas profecías, de esos sueños, de esas visiones. Dios nos llena cuando somos guiados a través del Espíritu Santo. Pero si somos guiados a través de la carne, solo vamos a andar en pleitos, iras, contiendas, enemistades, hechicería, brujería, adulterio, fornicación. Van a haber cosas, lo que la carne le gusta, o lo que la carne se ensucia con esas cosas. Por eso nosotros tenemos que estar guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, la ley del pecado de la carne muere. ¿Por qué muere? Porque la palabra de Dios dice que la carne tiene la lucha con el Espíritu. Pero si somos guiados a través del Espíritu Santo, la carne y tus pensamientos no tienen nada que ver en tu vida. Cuando a la carne no se le da la oportunidad o la cabida que te interrumpa tu vida delante de Dios,
La carne se sujeta al espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dice acá, bendito Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda y disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios dice todos estos frutos de la carne, el apóstol Pablo reprendía a los Gálatas a través de la palabra de Dios cuando les está hablando cuáles son los frutos de andar en la carne. Y el mismo Pablo dice, los tales, dice, no heredarán el reino de Dios. Escuche bien esta palabra. No es que no van a entrar al reino de Dios. O sea, que no van a entrar a la presencia de Dios. Dice, no heredarán el reino de Dios los que andan conforme a la carne y practicando todas estas cosas que dice Gálatas capítulo 5, 20. Y dice, 19 al 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda y disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, antes que los que practican estas cosas no tienen derecho de tomar parte en el reinado de la enseñanza de la palabra de Dios, que Jesucristo dejó su reinado en la tierra. Dice el apóstol Pablo, los tales que practican estas cosas en la carne no tienen derecho de tocar el ministerio delante de la presencia de Dios. Antes tienen que arrepentirse y apartarse de todos esos frutos de la carne que habla la palabra de Dios. Ahora en día, en las iglesias se mueven 2 que 3 cosas de lo que dice aquí. Se mueve la enemistad, el pleito. Eso se mueve en muchas iglesias. Las enemistades también se mueven hoy en día. Estamos hablando en el año 2024. Que sí se mueven las enemistades, los pleitos, los celos ministeriales. Es uno de los más fuertes dentro de la congregación del pueblo de Dios. Celos ministeriales, aleluya. Porque hoy en día, cuando Dios te levanta con el poder de su Espíritu Santo en cualquier ministerio y en cualquier don que te dé Dios, hay celos ministeriales. Ahora en día, los que no tienen ese llamado y ya andan conforme a la carne, practicando lo que dice Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, son los que tienen los puestos, supuestamente, entre comillas, de los ministerios, de las congregaciones. Hay muchos líderes que andan en lo que dice Gálatas capítulo 5, 16 al 21, en desobediencia delante de Dios. Y estos son los que están al frente. Y aquí dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no tienen derecho de ministrar
o de enseñar o de decirse que son apóstoles, que son profetas o que son pastores o que son diáconos o que son diaconisas o que son ancianos, los que practican tales cosas, dice acá, no son dignos de heredar el reino de Dios. No son dignos de ponerse al frente al llevar un ministerio delante de la presencia de Dios. Y hoy en día, estos ojos que un día se van a cerrar delante de la presencia de Dios, han visto y he visto ministerios que se han levantado, hombres y mujeres, donde Dios no les ha dado el ministerio. ¿Por qué? Porque están practicando lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y como estaba diciendo, que en las iglesias hoy en día se mueve y todavía se ve la enemistad, el pleito, el celo, la contienda, disensiones y las envidias también. Fíjese usted, la palabra no puede mentir. Si en el tiempo del apóstol Pablo se movían esos espíritus de la carne dentro de la iglesia de los Gálatas, ahora en día también se están moviendo. Ahora el que no es espiritual está agarrando los ministerios. Está agarrando de ese reinado que Dios dejó en la tierra. Pero como dice la palabra de Dios, que ya ellos tienen su paga delante de Dios. Y muchas veces uno cuando ve esas cosas solo se hace a un lado. Y a veces uno se cuestiona y dice, ¿por qué estas personas se levantan con grandes grupos y con iglesias o congregaciones llenas y grandes? ¿Por qué? Porque como andan en la carne, enseñan conforme a la carne. Y como a los que están en el mundo o los que no son cristianos de verdad, les encanta que les soben el pecado. Les encanta que les digan que van para el cielo, donde ellos mismos saben que no van para ningún lado. Porque yo lo he visto eso en los altares. Le dan prioridad a aquellos que botan grandes ofrendas y grandes diezmos, pero andan, como dice Gálatas capítulo 5 del 16 al 21, andan en la carne. Y a esos son los que celebran, los que están al frente. ¿Por qué? Porque también están en la carne. Porque andan en el espíritu de la avaricia, de las ganancias falsas delante de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, nadie los va a querer. Si al mismo Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, los rechazaban cuando Jesús cuestionaba su doctrina, cuando Jesús cuestionaba su enseñanza, cuando Jesús cuestionaba su forma de conducirse de ellos religiosamente, sin temor de Dios. Ellos se enojaban, hasta lo querían matar, lo seguían para cuestionar a Jesús muchas veces. Pero la palabra no puede ser burlada delante de la presencia de Dios. Ya Dios estableció la palabra de Dios para que nosotros la leamos, para que nosotros entendamos el mensaje de la bendita palabra de Dios, donde habla de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Dice, y envidias, homicidio. ¿Cómo puede ser un homicidio? ¿O puede haber un hombre o una mujer homicidio delante de la congregación? Cuando dice la Biblia que el que no ama a su hermano no se ama a sí mismo y no ama a Dios. Porque si ama a su hermano, si no ama a su hermano que lo está viendo, ¿cómo va a pretender amar a Dios
que no lo mira, que no lo siente en el espíritu. ¿Por qué? Porque están en la carne. Por eso dice la palabra de Dios, ningún homicida entrará al reino de Dios. Ninguna persona que aborrezca a su prójimo, a su hermano, no tomará parte de estar enseñando la palabra de Dios en el altar. No está hablando de si usted se muere, no entra a la presencia de Dios. Dice al reinado de Dios, al ministerio. Y muchos no entienden esa palabra. Bendito sea el Señor. Por eso dice así: envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas cosas pervertidas también se están viendo en el pueblo de Dios, como habla ahí de la fornicación, como habla ahí del adulterio, como habla ahí de la orgía, como habla ahí de lo que perturba a la carne, de lo que a la carne le encanta, de lo que la carne quiere. Pero nosotros tenemos que ser santos, como dice la Biblia, santos en el conocimiento de la palabra de Dios y llenos en el Espíritu, para tener ese discernimiento y no caer en todas estas cosas que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Dice, mas el fruto del Espíritu. Ahí vamos a ver ahorita el fruto del Espíritu, que es amor. Cuando en usted hay el verdadero amor de Dios, usted sabe amar, usted sabe perdonar cuando le ofenden, usted sabe callar, usted sabe pedir perdón, usted sabe disculpar a aquel que le ofende, usted sabe perdonar a aquel que se levanta en contra de usted. ¿Cuándo? Cuando tenemos el fruto del Espíritu del amor y el gozo y la paz. La misma palabra nos manda, dice en Hebreos capítulo 4, 14, dice, seguí la paz con todos. Óigalo bien, no está hablando meramente también de la iglesia, está hablando también con la gente que no conoce de Dios. Está hablando de los dos bandos, por decirlo así, o de los dos grupos. Dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, es gozo, es paz, paciencia. Cuando usted tiene paz, usted puede saludar a su enemigo con una sonrisa o con paz. Cuando usted tiene paciencia, usted aprende a callarse. Cuando están hablando cosas malas, negativas de usted, o que algún hermano o alguna hermana se levante enfrente de usted acusándole de cosas que ni acerca de lo que usted ha dicho o que usted ha hecho, y cuando usted enfrenta a esa persona con esa paz y con esa paciencia y esa tranquilidad, el enemigo es descubierto delante de Dios. Y el que queda en vergüenza es aquel que viene a ponerle el dedo a usted, a ponerle a usted a acusarlo, para querer botar su testimonio delante de aquellos que no le conocen a usted. Porque muchas veces yo lo he vivido y ha pasado en mi vida personal, que se han levantado hombres y mujeres, porque hay hombres, disculpen la expresión, amados amigos, hermanos en Cristo Jesús, hay hombres que parecen mujeres. Les encanta levantar mucho la lengua y levantar calumnias en contra de usted, asegurando cosas que sus ojos no vieron, sino que otro vino y le contó. Y así va asegurando y así va regando la bulla, y al final su testimonio de usted, él se lo arruinó. Pero llega un momento en que Dios se lo pone a usted al frente y los avergüenza. A mí me pasó algo personal así, de esa forma, que me acusaban de algo que yo había hecho o dicho,
Y al final, cuando esta persona me enfrenta para botarme el testimonio delante de todos aquellos que no me conocían, yo le traje a la persona a la cual había hecho lo que él decía que yo lo había hecho. Y cuando esta persona lo enfrenta y le dice, la hermana no hizo ni dijo nada, fui yo. Esta persona se fue de espalda, se puso pálida, se puso verde, se puso como un camaleón o como un semáforo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se encargó de limpiar mi testimonio y de que él quedara avergonzado delante de aquellos a los cuales él me acusaba. Por eso la palabra de Dios dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Yo cuando miro a este personaje o a esta persona, yo lo saludo con aquella libertad con la cual mi corazón y con aquella paz y con aquella alegría y con aquella paciencia le saludo en el amor de Cristo. Y con aquella bondad y con aquella fe y aquella esperanza que un día, si se arrepintió o se arrepiente de corazón, los veremos en el cielo. Dice, más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿De qué? No está la ley del pecado en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando andamos en los frutos del Espíritu Santo. Cuando andamos bajo de esa unción del Espíritu Santo. Cuando andamos bajo la enseñanza de la palabra bendita de Dios. Yo muchas veces pongo ejemplo de los animales para nuestras vidas. Así como Jesús hablaba por parábola. Y muchas veces la gente no llega a captar o no entiende porque tienen su mente enredada o equivocada o andan en otro planeta. Yo muchas veces digo que a veces nosotros tenemos que ser como los pajaritos cuando va a llover. Cuando esas tormentas se levantan en contra de nosotros para destruir nuestras vidas o nuestros testimonios o nuestra forma de caminar delante de Dios, hagamos lo que hacen los pajaritos cuando vienen las grandes tormentas. Ejemplo, les voy a poner lo que hacen los pájaros. Los pajaritos cuando miran que la lluvia va a venir, cuando el sol se oculta y cuando salen las nubes oscuras y ven que ya viene el agua, los pajaritos corren a subirse a un árbol y empiezan a cantar y a cantar y a cantar, y uno dice, oh, va a llover, los pajaritos están contentos. Pero ¿sabe qué está haciendo el pajarito en ese cantar cuando mira la oscuridad del cielo que va a llover? Enseñanza grande y preciosa que nosotros tenemos que aprender. El pajarito agarra y se pica todo el cuerpo con su piquito. Empieza a picarse en la raíz de la pluma grande. Ahí empieza a picotearse y a picotearse y a picotearse hasta que sale un aceite de los pajaritos. A la mitad del cuerpo de los pajaritos sale ese aceite. De las plumas grandes y chiquitas se cubre todo lo que es la mitad de las plumitas o de las plumas o de su cuerpo cuando se pican y se pican. ¿Sabe por qué hacen eso? Para cuando vienen esas lluvias, su cuerpo no se le moje. Para que cuando el agua caiga, no penetre hasta su cuerpecito. Porque si su cuerpo se moja y se llena de agua, entonces los pajaritos se mueren. Porque les da pulmonía, neumonía o les da cualquier enfermedad de catarro. Ellos se enferman y se mueren. Pero cuando ellos se picotean su cuerpo, se están preparando cuando la tormenta va a venir para que su cuerpo no se moje. Y los vemos que se juntan ahí uno al otro, pero ya están protegidos de ese aceite que se han tirado en sus plumas por dentro para que su cuerpo no se moje. Y así es el Espíritu Santo con nosotros. Cuando nosotros tenemos esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, hablen de usted, la critiquen a usted, la boten de los lugares, la boten de las iglesias,
se levanten en contra de ti, blasfemándola o haciéndole falsos testimonios o falsas calumnias, usted viene como el pajarito y le dice: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Haz con la gente como tú quieras. Y uno se fortalece. Uno se llena de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿De qué? No hay ley del pecado. No hay ley de nada ni de nadie que pueda venirte a hacerte la vida de cuadritos o hacerte la vida imposible. Hagamos como los pajaritos, ese ejemplo. Metámoslos a la presencia de Dios y llenémoslos de la unción del Espíritu Santo para aprender a callarnos. Muchas veces lloramos en silencio y preguntamos a Dios por qué esta gente se levanta en contra de nosotros. Es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Es porque el Espíritu Santo nos está puliendo cada día. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando estamos crucificados en Cristo, pero cuando lo soltamos de esa cruz o de Cristo, ahí donde nos metemos en problemas en la carne. Dice el 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu, no por la carne, por el Espíritu Santo. Aleluya. No nos hagamos vanagloriosos, irritándolos o enojándolos o provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Amado hermano, amigo en Cristo Jesús, vivamos una vida en el Espíritu en Cristo Jesús. No vivamos en la carne, porque vamos a perder delante de Dios nuestra salvación. La salvación no se pierde porque es Cristo Jesús. Voy a aclarar esto: que nosotros nos vayamos a perder por los frutos que nuestra carne no quiere sujetarse al Espíritu. Pero si vivimos en el Espíritu, vivamos en la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos sellados. Luego viene el Espíritu Santo y nos llena con su poder. Hablamos en otras lenguas. Hablamos en el Espíritu con Dios. Hablamos en el Espíritu. Por eso dice que el que anda en el Espíritu va a hablar conforme al Espíritu. Mas el que anda conforme a la carne siempre va a estar hablando la palabra incorrecta delante de Dios. Voy a leer Gálatas capítulo 5 del 16 al 26 y voy terminando en el nombre de Jesús. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, os amonesto, como ya los he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no enseñarán la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley del pecado. Pero los que son guiados, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. No os hagáis vanagloriosos, irritándoos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Voy leyendo otra vez aquí. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, homicidio y lascivia, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, o os acercas a esta, o acerca a las cuales os amonesto, como ya los habé dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está hablando de las personas que ya conocieron a Cristo y siguen practicando tales cosas. No son dignos de estar enseñando la palabra de Dios en los altares. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que está diciendo acá. Que los que practican tales cosas no heredarán el reinado de Dios en la tierra. Estoy hablando de los que ya conocieron a Cristo. No estoy hablando de aquellos que no conocen a Cristo, porque aquellos andan muertos en sus delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo está hablando que los que practican los frutos de la carne, de los que están dentro de la congregación, no heredarán el privilegio de enseñar del reinado que Dios estableció en la tierra, la palabra de Dios, si han conocido a Cristo y siguen practicando las obras de su carne. Por eso yo, dice Pablo, los amonesto, los corrijo, les enseño y les digo que no heredarán el reino de Dios los que practican los frutos de la carne conociendo a Cristo. No pueden practicar eso. Y no pueden enseñar, no pueden estar heredando el reinado de Dios. En otras palabras, no puede un líder estar enseñando si están los frutos de la carne. Lo dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice allí. Padre, bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la honra, la gloria, bendito sea tu nombre. La palabra es eterna. Te doy la gloria, la honra, el poder y la majestad por poner esa palabra de enseñanza a mis labios, primeramente a mi vida, Padre. Sujeta mi carne a tu Espíritu Santo para ser ejemplo y enseñar la palabra con la libertad con la cual tú me has llamado, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, a todos los que van a escuchar este mensaje, póngase a meditar. ¿Estoy yo viviendo en la carne? ¿O estoy yo viviendo en los frutos del Espíritu, donde no hay ley del pecado en mí? Por eso nosotros tenemos que hablar con esa certeza si usted no está viviendo esa vida que está hablando acá. Y guardémonos los que enseñamos la palabra de Dios, de no caer en la tentación de los frutos de la carne, donde la ley del pecado mora ahí. Pero si la ley de la gracia del Espíritu Santo o la ley del Espíritu Santo mora en nosotros, ya no hay ley del pecado, porque vivimos en el Espíritu, en la enseñanza de la palabra, para llevarle a aquellos a los que necesitan escuchar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, toca los corazones de aquellos que escucharán esta palabra. Redarguye sus mentes, sus corazones y su espíritu. Enséñales a través del Espíritu Santo el discernimiento de tu palabra. Amado hermano, amado amigo en Cristo Jesús, si este mensaje le gusta, deje un me gusta. Suscríbase a mi canal, porque el canal que Dios ha puesto para que yo lleve la enseñanza
hay agua viva. La palabra de nuestro Dios. Gálatas 5 del 16 al 26. Se lo dejo para que lo escudriñe, para que nadie lo engañe, para que nadie le mienta, para que el Espíritu Santo dé en usted esa libertad y esa enseñanza, así como Él me la ha dado a mí, a través de la lectura, oración, ayuno, a través de sacrificio, sujetando esta carne al Espíritu Santo. Amado hermano y amigo en Cristo Jesús, si este mensaje te gusta, déjame tu opinión. Déjame un mensaje. Si tú quieres que yo ore por ti, deja ahí por qué quieres que yo ore por ti. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, amado amigo, en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la voz de Dios no es la mía, es esta. Es esta, la voz de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que cubras toda necesidad en los hogares, toda necesidad espiritual y material. Señor, extiende tu mano de misericordia. En ti está el querer como el hacer, de hacer misericordia en sanidades, en necesidades. Guarda los hogares, los ancianos, los niños, los jóvenes. Extiende tu mano de poder sobre aquellos que van a escuchar este mensaje. Que tu Espíritu Santo penetre estas pantallas y entre a los corazones que van a escuchar esta palabra, mi Dios. Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, me retiro de este lugar y de este momento de exponer tu palabra, mas nunca de tu presencia, Señor. Padre Santo, extiende tu mano misericordia sobre aquellos que están enfermos. Levántalos, Señor, que ellos miren un milagro en la vida de ellos y que a través de esa sanidad puedan buscar ellos tu presencia, Padre, y puedan arrepentirse delante de ti, Señor. Dales la oportunidad en esas camas que necesitan conocerte y puedas tú tener misericordia de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te dejo, Padre Santo, a todos aquellos que van a ver este video. Amado amigo, Cristo les ama y yo les amo en el amor de Cristo. Que la gracia, que el amor y que la paz de Dios esté y gobierne sus hogares, su corazón, su mente y su espíritu. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y los vemos en el próximo video, si Dios nos permite la vida. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Bendita es tu misericordia. En este día, Señor, te bendigo por este momento y por tu palabra que has puesto a leer en este día a los que van a escuchar este mensaje. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.